Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto. Quiero destacar especialmente que nos están acompañando el doctor José María Lladós, de CARI, el doctor Héctor Dama, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Salvador, el licenciado Ligera Naón, director de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, la embajadora de Chauvin y los académicos Maki y Soldati. Muchas gracias a todos ellos y quiero comenzar este acto haciendo un agradecimiento muy especial a los miembros que integraron el jurado que decidió premiar a la obra que tenemos hoy. La tarea de los jurados no es una tarea fácil, es una tarea bastante compleja. Este año tuvieron que analizar 41 libros. Ahora que todo el mundo ve las cosas por internet y nadie lee, leerse 41 libros no es una tarea menor, ¿no? Acá veo algunas caras jóvenes que dicen, me están diciendo yo no lo haría. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Acá el doctor Benaila, presidente del jurado, ha hecho un trabajo muy bueno en ese aspecto. Yo quiero comentarles que esta es la 17ª edición de la entrega de la faja de honor, y sí que hace 17 años que cumplimos con este honor de distinguir a la mejor obra realizada en el año anterior, referida a temas de la empresa, y que, como dato interesante, se han analizado durante estos 17 años 431 libros para ir discerniendo los premios. Creo que las conclusiones son que en la Argentina se escribe bastante y que entregar este premio no es tarea fácil. Como todos ustedes saben, me olvidaba señalar y agradecer muy especialmente a los miembros del jurado, al doctor Del Águila, a la doctora Marisa Pusich y al licenciado Sebastián Odone, todo el trabajo realizado y toda la colaboración que nos prestan, porque en realidad, si bien el premio lo otorga la academia, los que hacen el trabajo y toman las decisiones es el jurado. Este año hemos tenido el gusto ha tenido el jurado el gusto de discernirle la faja de honor al libro Agroindustria, Innovación y Crecimiento Económico en la Argentina, del que fue director Juan Miguel Mazot, y que fueron autores Gloria Báez, Karina Prieto, Gerardo Petri, Héctor Rubini, Luis Ignacio Agüero, Esteban Otto Tomás, Romina Gallá y Miguel Fusco, y fue editado por la editorial Edicom. Este premio realmente lo entrego con satisfacción, porque además justo se refiere al tipo de empresa que me más afecto, así que el jurado me tiró una amabilidad en ese tema, y le voy a dar la palabra al doctor Jorge Del Águila para que en nombre del jurado nos explique las razones que los llevaron a otorgar esta distinción. Doctor Del Águila. Perfecto, bueno, corresponde que comente a través de nuestro dictamen exactamente cuál fue el acuerdo del jurado y los motivos del premio. Y dice en su parte correspondiente: a través de un lenguaje preciso, un análisis riguroso y una argumentación coherente y consistente, la obra constituye un aporte significativo al análisis y comprensión de las contribuciones que ha realizado el sector agroindustrial al desarrollo económico argentino a través de toda su historia, como así también una visión de su enorme potencial hacia el futuro en función de su competitividad. Comprende una investigación metódica y exhaustiva sobre el rol que cumple en el desarrollo agroindustrial la innovación en factores como la bioeconomía, la biotecnología, la maquinaria agrícola, los derechos de propiedad intelectual
y hasta la ingeniería financiera. Estos son los motivos por los cuales hemos premiado esta obra. Bueno, muchas gracias, doctor del Águila. Vamos a pasar entonces a entregarle los diplomas a los autores y ganadores. No sé si empezaríamos entonces por el doctor Massot. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Seguiríamos por Gloria Báez. Karina Prieto. No vino. Gerardo Petri. Héctor Rubini. Luis Ignacio Agüero. Esteban Otto Tomás. No vino. Romina Gallá. Miguel Fusco sé que no vino. Bueno, le reservamos entonces sus diplomas y lo vamos a invitar a Juan Miguel Massot para que en nombre de los autores nos diga unas palabras. Es un pequeño discurso, pero bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, eso le dejamos que se siente. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Solo quería decir unas palabras de agradecimiento y alguna referencia general a la obra. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del equipo de los autores a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, al jurado que tuvo la amabilidad de desarrollar su trabajo y otorgarnos el premio y de las ponderadas palabras del mensaje que recibimos cuando nos llegó la comunicación. Quiero también agradecer al equipo editorial de DICOM, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente a Gerardo Barrio Nuevo y Ulises Pellegrino, con quienes trabajamos durante este tiempo, durante varios años, para que la obra pudiera salir a la luz. Bueno, quiero agradecer a título personal a los autores, porque una obra que empezó siendo un autor terminó siendo de 9 autores, una obra de 100 páginas, de 600 y pico de páginas, y trabajaron muchísimo durante 2 años o más, y bueno, y a veces no era fácil coordinarlos y poder recibir con amabilidad sugerencias e indicaciones que a veces le hacíamos. Pero quiero destacar a algunas personas que nos ayudaron mucho y que trabajaron fuera del equipo con nosotros, como el ingeniero Marcelo Regúnaga, que no solamente escribió el prólogo, sino además hasta leyó el libro, nos hizo comentarios adicionales antes de la publicación, y creo que fue un aporte súper valioso, y estuvo además presente en un par de presentaciones en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y la Universidad del Salvador. A otras personalidades como Felipe de la Valls, que también nos acompañó en la presentación, Enrique Sebach, Bernardo Kosakov y Héctor Huergo, que también nos acompañaron en esas presentaciones. Y bueno, compartieron comentarios
sugerencias y demás. Quiero agradecer también a algunas instituciones en las cuales nosotros trabajamos, que son el ámbito natural en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad, investigamos y también nos generó el debate y las posibilidades. La Universidad de El Salvador, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Austral y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y bueno, yo en nombre de los autores, pues estoy seguro que lo vamos a compartir, al sentimiento, quería agradecerles a la familia, a los amigos, los colegas, que bueno, fue un proyecto largo, una aventura intelectual casi, y que por lo tanto les exigió tiempo, dedicación, sacrificio, y por lo tanto queríamos agradecer a todas esas personas que estuvieron cerca nuestro, haciéndonos el acompañamiento necesario para lograrlo. Y bueno, y a todos los que están hoy presentes, a los miembros, por supuesto, a los miembros de la academia, amigos que están aquí, bueno, para acompañarnos en este momento tan especial y emotivo. Muchas gracias. Lo voy a invitar al señor Francisco Seijas en representación de la editorial. Gracias, no soy Vicente, soy Garrancho. Bueno, me pasaron un dato. No, porque yo llegué un poco más tarde. De cualquier manera, acá está el diploma. Bueno, con mucho gusto. Felicitaciones. Sí, gracias. ¿Se me quiere decir una palabra? Sí, brevemente. Le estaba diciendo al doctor que estoy representando en este acto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en especial al fondo editorial del Consejo, que es Edicom. Edicom es precisamente quien ha editado esta obra con tanto gusto, ha hecho un seguimiento y ha tenido por parte del doctor Mazzotti y de sus colaboradores o autores una perseverancia y un interés que han fructificado especialmente en este acto. Edicom es una editorial que se ha desarrollado y mucho en los últimos años, y para nosotros es un gusto en tiempos de cambio y de transformación, frente a un cambio de época, porque estamos atravesando evidentemente un campo de época, que estemos frente a la conjunción del agro y de la industria, que son vitales para la suerte argentina, para el desarrollo futuro de nuestro país, y por lo tanto este es un aporte muy valioso, precisamente con esa vista y pensando en un futuro en el cual Argentina tiene que no solo mejorar, sino ocupar un lugar trascendente en el mundo. De modo que muchas gracias a la Fundación, muchas gracias al jurado, muchas gracias a los autores, y muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí, acompañándonos en este evento tan grato para nosotros. Muchas gracias. No, he ganado otro. Debe ser el tercero, por lo menos. Sí, yo he ganado uno. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos así por terminada la parte formal de este acto y la voy a invitar entonces a Gloria Báez para que tome la conducción y comience la exposición del grupo de autores. Bueno, buenos días a todos. Reitero las palabras de Juan Miguel Mazzotti, nuestro agradecimiento principalmente al doctor Eduardo de Zavalía, presidente de la Academia, a quien nos conocemos hace mucho por transitar el mismo camino de la agricultura y de la exportación del tema que nos ocupó. Está presente también el señor decano de la Universidad de El Salvador, de Economía y Ciencias Sociales. No se escucha, un poco más fuerte. Bueno, está presente también y nos acompaña el señor decano de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad Austral, a la que pertenecen varios de los autores, a los señores del jurado, especialmente por habernos tenido la paciencia. Ahora sí, de habernos, sí, como,
A todos y a cada uno de mis compañeros de ruta, que como bien dijo Juan Miguel, fue un camino largo, y en especial a él, a Juan Miguel Massot, porque tuvo la enorme paciencia, la enorme humildad, es algo muy característico de él, y su gran aporte económico que nos llevó a este camino y estar donde estamos. Gracias, Juan Miguel, en nombre mío y en nombre de todos nuestros compañeros, que para nosotros es un honor estar hoy acá en un tema que es caro a nuestros sentimientos y que lo hemos seguido desde nuestra profesión desde mucho tiempo. También no quiero dejar de destacar al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al cual pertenecemos. Algunos somos consejeros, otros son miembros, y que también nos dieron el apoyo para nuestras presentaciones, lo que también no podemos dejar de destacar. Bueno, a los señores del jurado, que bien lo ha dicho el doctor del Águila, que han tenido que leer el libro, que es bastante gordo, cosa que ya me lo hizo saber en su momento el doctor Sebas cuando lo presentamos, pero tuvieron la paciencia de leerlo. Y también a nuestras familias que estuvieron presentes, a quienes le quitamos tiempo, a veces estábamos apurados, pero bueno, lo tenemos, nos pertenece y les pertenece a ustedes, y sobre todo nuestro objetivo es seguir aportando al pilar, digamos, de la economía argentina como es la agroindustria, y seguir aportando capacitación, porque francamente esto contiene una serie de elementos sacados de nuestro expertise, sacado de nuestros análisis económicos y sacado de la intención que nos llevó a esta obra, que como dijo muy bien el doctor Massot, empezamos 2, la aventura 3 empezamos, y se fueron sumando excelentes colegas. Así que bueno, me toca presentar seguidamente, vamos a empezar con las ponencias de varios de nuestros colegas. El doctor Juan Miguel Massot, quien va a hablar de la bioeconomía como factor de crecimiento y estabilidad económica. El doctor Juan Miguel Massot es director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador, docente posgrado de la UBA, de la Universidad Astral y Escuela Superior de Guerra Naval, investigador de DIACOL y del Centro de Matemática Aplicada de la UBA, miembro consejero del CARI, coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos de esa institución y miembro de la Asociación Argentina de Economía Política y de la Academy Politique de Ciencias, consultor de gobiernos y organismos internacionales. Juan Miguel, quedas a cargo del piso. Gracias. Me senté, bueno, pero yo no necesito, me paso. Yo se lo paso. Bueno. Gracias. Menos que dijo su presentación. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, gracias. La línea que me pasa con una presentación. Acá, Esto actúa como mouse. Perfecto. ¿Por el micrófono? Hay que conectar el micrófono, parece que atrás se escucha. ¿Te escucho poco? Sí, por más dudas. Nosotros tenemos que poner una Ahí. Sí, para cómo yo hablo bajo. Encima, aun cuando tengo problemas auditivos. Es la rareza. Bueno, el tema que elegí para la presentación de hoy es de bioeconomía, crecimiento y estabilidad macroeconómica, que consiste en una ponencia breve que voy a hacer una reflexión sobre cómo fue evolucionando o cómo evolucionaron algunos conceptos relacionados al sector agroindustrial
y cómo comprender de alguna manera esa evolución nos permite hablar del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es el rol que tiene la agroindustria en esas dos dimensiones de la economía argentina? Como pueden observar, la agroindustria, o sea, para conocer, para entender, para hacernos cargo, diríamos, del sector agroindustrial, hemos tenido que incorporar a lo largo del tiempo una serie de conceptos que son diferentes entre sí, como agricultura, trama industrial, producción agropecuaria, bioeconomía, y que tuvieron como, a mi entender, la función de ir captando la evolución de la realidad del sector agroindustrial. De tal manera que no es bioeconomía lo mismo que agricultura, pero al mismo tiempo no la excluye y debemos referirnos, y en el texto se hace uso, y es más, las ponencias de hoy hacen uso de estas palabras de manera diferente, porque se refieren a realidades diferentes, pero necesitamos en cada uno de esos momentos, o momentos determinados, el uso de una u otra. Entonces, hay una evolución que ha ido captando distintos momentos de la realidad podemos tratar de buscar algunas explicaciones o lecturas que nos permiten entender un poco este fenómeno. La primera lectura es la misma evolución tecnoeconómica, es decir, la evolución tecnoproductiva. ¿Y dónde estaba el anclaje de la producción? ¿Dónde se centraba? ¿Dónde estaba el ojo, el foco de atención de la producción, de esta trama productiva? Originariamente la producción primaria, luego se incorporó la industria, que en realidad siempre hubo un elemento industrial, pero comenzó a tener mucho más peso, y luego empezó a tener mucho más peso la dimensión de la ciencia y la tecnología tal como la conocemos hoy en día. De esa manera hay una evolución de la complejidad de la trama, de la inmaterialidad de la trama en la última etapa, y que viene a captar el rol además diferenciado de los factores de producción. Mientras 100 años atrás el factor de producción central, absolutamente imposible de eludir, era la tierra, y el clima, las condiciones, diríamos, de la naturaleza. Luego el capital, a través de la influencia, el crecimiento del proceso manufacturero, comienza a tener más importancia, y finalmente el capital humano. No porque no hubiese capital humano 100 años atrás, sino porque hoy tiene una importancia más que proporcional de lo que tenía 100 años o 50 años atrás. Entonces, la primera lectura para ver por qué fuimos necesitando incorporar nuevos conceptos para captar la totalidad de la realidad del sector ha tenido que ver con los cambios tecnoproductivos y el avance de la tecnología a lo largo del tiempo y su rol en la agroindustria. La segunda lectura es cómo la sociedad percibe al sector y cómo los mismos productores y empresarios del sector se autoperciben. Por un lado, uno puede voy a usar frases estilizadas y muy sintéticas que no implican toda la complejidad del asunto. Productores casi aislados en su tierra versus lo que hoy vemos que son productores absolutamente integrados a la trama económica y social y conectados. Y también por el lado de la sociedad, mirar a los empresarios como productores extractivos o rentistas, a hoy que existe una mayor ponderación de parte de la sociedad sobre el aporte en materia de riqueza, de empleo y de divisas para todo el país. Es decir, ha habido, con los baches típicos de un país un poco ciclotímico, por decirlo de una manera, ha habido una evolución en los últimos 70 años, en este caso, sobre cómo se percibe el sector a sí mismo en relación al resto de la sociedad y cómo la sociedad lo percibe a ese mismo sector. Este ha abierto horizontes, ha ampliado horizontes tanto perceptivos como interpretativos, lo cual va a permitir, junto con la evolución tecnoproductiva, esta dimensión de la social en otra lectura que es muy importante para este sector, que es cómo ha ido evolucionando, cómo evolucionaron el diseño y la implementación de políticas públicas para el sector. Es decir, ya no se piensa en principio solamente en captar la renta agraria como muchas décadas atrás, sino que se piensa en otro tipo de
vínculo y de políticas públicas para el sector, más asociado a la generación de valor agregado, más generado a la propiedad intelectual, a la generación de intangibles. No significa esto, nuevamente, que no haya baches o momentos donde se hagan retrocesos y cambios, pero la tendencia a largo plazo ha ido, como en otros países, en ese sentido. Y eso hasta se refleja en cómo se denomina. 100 años atrás teníamos el Ministerio de Agricultura, hoy tenemos un Ministerio de Agroindustria. Contiene además áreas específicas sobre bioeconomía o trabajan oficinas sobre las cuestiones de propiedad intelectual y la internacionalización de las cadenas. Es decir, podemos pensar en que esa evolución de los conceptos para referirnos al sector lo podemos tener como tres lecturas que nos permiten comprenderlos, que es una, la evolución tecnoproductiva, otra es la evolución de las percepciones o sociológicas y otra la evolución de las políticas públicas que han ido acompañando, a veces con rezagos o con retrocesos, esa evolución. Y esto es lo que me permite ir a la cuestión del crecimiento. Nuevamente, esta evolución de los conceptos y este trípode que les planteo para interpretar esa evolución conceptual y la evolución general del sector y su relacionamiento con todo el resto de la sociedad económica argentina, también se reflejó, o tiene su correlato, decanta en un cambio en el rol que tenía el sector frente al crecimiento económico. Mientras décadas atrás las discusiones pasaban y se centraban casi exclusivamente entre el rol agro versus industria o lo rural versus lo urbano, eso ha ido también evolucionando y más allá de algunos discursos marginales o de acciones concretas que a veces pueden tener mucha influencia en determinados momentos, lo cierto es que hay una comprensión del rol que tiene el sector, esta trama agroindustrial, la bioeconomía, como la comprendemos hoy, en el crecimiento económico, en el desarrollo del país, que según las políticas que se apliquen, públicas y privadas, puede ser sustentable ambientalmente, socialmente inclusivo y territorialmente amplio, que es una ventaja que tiene el sector agroindustrial de la Argentina. Al mismo tiempo de cantar en la cuestión del crecimiento y de largo plazo, nunca se dejó, así como esto hubo dudas y oposición acerca del rol de la agroindustria y puntualmente la producción primaria como que atrasaba al país, nunca hubo dudas que el sector agroindustrial era el proveedor de divisas de la Argentina y que por lo tanto es el garante de la estabilidad macroeconómica del país. A tal punto que cada vez que había problemas con el crecimiento y la evolución de este sector, justamente por cuestiones de políticas públicas que no captaban adecuadamente ni la situación del sector ni del mundo, conducían a problemas macroeconómicos y por lo tanto a crisis de balance de pagos, de evaluaciones y situaciones sociales inconducentes. Hoy en día, al cambiarse la visión desde el mundo académico, el mundo científico, desde el mundo profesional y también de aquellos hacedores de políticas públicas, no todos, pero sí muchos, permite por primera vez desde los últimos 100 años una complementariedad entre estas dos funciones económicas que cumple el sector agroindustrial, la bioeconomía como la tenemos hoy en día en la Argentina, el crecimiento y el desarrollo con inclusión y al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, un ajuste mesurado de las políticas públicas permitiría que estos dos factores contribuyan al desarrollo equilibrado de la República Argentina. Unas reflexiones finales. Por un lado, encontramos a lo largo de la investigación y en cierta forma, estas son palabras mías que no puedo poner en boca de los demás autores, o completamente por lo menos, una especie de validación o legitimización social acerca del rol del sector o de este subsector económico que es la bioeconomía.
que ha sido consecuencia del progreso científico y tecnológico y también de progresos en las dimensiones sociales, económicas y políticas. Esto permite que exista en gran parte de la sociedad, casi diríamos una esperanza, de que sea el subsector de la bioeconomía el que permita que la economía argentina se desarrolle en el largo plazo sin estridencias, sin grandes crisis, y que ese desarrollo sea inclusivo y que vuelva a ser de una manera moderna y actual la columna vertebral del desarrollo económico y social del país. Al mismo tiempo, dado que es el crecimiento que ha tenido esto en las últimas décadas sobre la validación social y que es la misma sociedad y los mismos productores se autoperciben como columna vertebral nuevamente del desarrollo económico y social del país, tenemos que los hacedores de políticas públicas, en primer lugar, tienen que tomar el cuidado y el recaudo necesario para evitar o pensar adecuadamente los riesgos que conducen escenarios excesivamente optimistas o ingenuamente optimistas sobre la evolución de los mercados internacionales, la apertura, las negociaciones, la evolución de las barreras no arancelarias, por lo tanto de los precios a los cuales estamos sometidos nuestros productos agroindustriales. Adecuados escenarios que contemplen los riesgos nos van a permitir minimizar el daño de posibles fluctuaciones en los mercados internacionales o errores o problemas climáticos, por ejemplo, que comienzan a tener, en los últimos 10 años se ha podido observar la importancia que comienza a tener incluso nuestra producción y los problemas que podemos tener. Y por último, incluso la evolución de la tecnología, porque muchas veces hemos contemplado la tecnología como algo de suyo positivo, pero es verdad que la tecnología por un lado nos permite desarrollarnos y desarrollar al sector, pero también la tecnología está disponible para muchos otros países y esos países compiten y sustituyen lo que nosotros podemos producir, y así mientras en un momento dado podemos exportar aceite de soja, después solamente por otro, y quizás el día de mañana China produce en las zonas áridas soja y podemos dejar de poder exportarle soja a un buen precio. Entonces la evolución tecnológica implica riesgos que debemos tomar adecuadamente para planificar, anticipar y anticiparnos, que el sector, que todo lo que es la bioeconomía, nuestra bioeconomía argentina, se anticipe a esa situación. No solo escenarios positivos o optimistas, sino también los riesgos, de tal manera de estar preparados ante esa situación. Bueno, y con estas palabras, les quiero agradecerles nuevamente la posibilidad de compartir estas ideas finales, en el caso mío, sobre el libro. Muchas gracias. Seguidamente, y siguiendo con los comentarios sobre el contenido de nuestro trabajo, va a estar en el piso el doctor Héctor Uriani. El doctor Héctor Uriani es licenciado en Economía, máster en Economía de ITELA y máster en Finanzas en la Universidad de SEMA. Profesor de las universidades, profesor de las universidades de El Salvador, de la empresa y de la UBA, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Argentina de Economía Política, consultor económico. El tema que va a desarrollar el doctor Uriani es la intervención del Estado y las exportaciones agropecuarias en la Argentina. Buenos días, muchas gracias por la presencia y desde ya muchas gracias por el premio, por nuestro trabajo con este libro. Mi exposición es sobre un tema bastante candente en la Argentina, que es el rol del Estado y su tipo de intervención, especialmente en las últimas décadas, sobre el comercio exterior y especialmente en las exportaciones. El ordenamiento
digamos, institucional que Argentina consolida a partir de la segunda mitad del siglo XIX permitió fortalecer el rol del agro como un motor del desarrollo económico y que se pudo sostener sin problemas hasta mediados de los años 20. A partir de la crisis del 30 es cuando se empiezan a observar una aplicación más frecuente y más variada de instrumentos de política económica sobre el comercio exterior de bienes primarios, y me anticipo un poco a la lectura final. Mi visión, y es un poco la que hemos reflejado en el libro, es que no ha contribuido en gran medida a promover, sino más bien a distorsionar y en más de una oportunidad a obstaculizar el desarrollo de la oferta agroexportadora. La variedad de instrumentos que se han aplicado por diversos gobiernos, tanto civiles como militares, han sido impuestos, las famosas retenciones a las exportaciones, intervenciones a través de juntas reguladoras o organismos análogos, apoyo a ciertos cultivos regionales con instrumentos como el Fondo Nacional del Tabaco u otros análogos, tipos de cambio múltiples, restricciones no arancelarias de todo tipo, como puede ser el caso de los instrumentos de la última década y media, con licencias de exportación, cupos, cuotas, trámites burocráticos para exportar, permisos de importación, precios regulados, controles de cambios. En la historia, el instrumento más utilizado desde antes de la independencia nacional han sido las retenciones a las exportaciones, que son impuestos que se aplican a los exportadores, pero se trasladan en los precios a los productores internos, de manera que al percibir un precio inferior al internacional, reducido por la retención más los fletes y costo de comercialización, perciben un precio inferior al internacional, y esto tiende a desalentar la producción. Los beneficios, y este es un poco el objetivo del instrumento, son los compradores de los bienes gravados, compradores locales a un precio inferior al internacional, de manera que puedan producir bienes locales con esos insumos primarios o utilizarlos para consumo final. Los mismos efectos, sin embargo, se pueden obtener combinando un impuesto interno a los productores con un subsidio al consumo del bien gravado. Sin embargo, la retención a las exportaciones son un impuesto de fácil aplicación, recaudación y un costo relativamente bajo. El origen de este instrumento es bastante antiguo. En el libro nos focalizamos en su utilización como un instrumento orgánico de cualquier gobierno, pero a partir del siglo XI, pero en realidad las retenciones a las exportaciones hay antecedentes de su aplicación en el siglo XX a.C., en el oasis de Palmira, en Siria, donde se aplicaba este gravamen sobre cargas en tránsito. En el Imperio Romano, en el siglo I a.C., también los árabes cobraban un impuesto a importaciones y exportaciones a los barcos en el puerto de Tarifa, en Cádiz, lo cual es el origen de la palabra tarifa o tarif, con que en inglés se llaman a los aranceles. Y como instrumento legislado, efectivamente se aplicó en Inglaterra a partir del siglo XI sobre lana y cueros crudos, para que las industrias locales contaran con un mínimo de abastecimiento asegurado a precios más baratos que los importados. España fue la que inició su extensión a las colonias utilizando un impuesto del siglo XIV llamado almojarifazgo, que es básicamente una retención a las exportaciones estándar, de modo que en nuestro país las retenciones a las exportaciones se están aplicando desde el inicio mismo de la colonización española. La Revolución de Mayo preservó este instrumento, luego se sucedieron diversos conflictos en torno a la carga de este tributo. Se mantuvieron también en los gobiernos de Rosas, si bien en 1835 se eliminaron para el comercio fluvial de algunos productos ganaderos. La Constitución de 1853 después le otorgó al gobierno nacional la potestad de gravar importaciones y exportaciones, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe gravar exportaciones. Luego de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, se acordó el mantenimiento de estos tributos hasta 1866, pero el financiamiento de la Guerra del Paraguay forzó a continuar grabando exportaciones, y esta práctica se ha mantenido con algunas interrupciones hasta hoy. El periodo de entreguerras, ya en el siglo XX, se caracterizó por un aumento del intervencionismo estatal en el mercado de carnes. A partir de la gran crisis de la década del 30, los sucesivos gobiernos expandieron la variedad de instrumentos de control al comercio exterior. Desde entonces y hasta mediados de esta década, el instrumento de intervención estatal más frecuente han sido las retenciones a las exportaciones,
como lo ven ahí en la primera columna con color rojo. El objetivo más recurrente ha sido el de proveer recursos al fisco, más otros que aparecen en las 5 últimas columnas, como el de reasignar recursos entre sectores, estabilizar precios, redistribuir la renta, en algunos casos aplicar algún programa de apoyo para algún subsector agropecuario, según la visión del gobierno de turno. La experiencia reciente muestra una repetición de intentos de alcanzar cierto número de objetivos que supera a veces al número de instrumentos de intervención sobre el comercio exterior. Si ustedes se fijan, esto es bastante notable en el periodo 1973 al 76, de 1983 a 1989 y en la experiencia reciente del 2002 hasta 2014-2015. En este último periodo se ha observado una política focalizada en extraer recursos fiscales, básicamente de cultivos pampeanos, para alcanzar esos 5 objetivos. El proceso se inicia con la devaluación del peso en enero del 2002 y la aplicación de un programa económico orientado a abandonar el enfoque promercado de la década de los 90. Se asumía que con un mayor tipo de cambio real la producción agropecuaria se iba a beneficiar y la aplicación de retenciones permitiría, junto a la devaluación de la moneda, el uso de recursos fiscales para subsidiar la recuperación de las exportaciones industriales. Primero se aplicaron retenciones a la exportación de hidrocarburos y desde mayo del 2002 sobre la exportación de soja y derivados, cueros, cereales y otros productos de origen agropecuario. A mediados de ese año se amplió el universo de productos gravados con modificaciones entre el 2003 y el 2006. En el año 2006 comenzaron además a aplicarse restricciones cuantitativas para estabilizar precios domésticos con la creación del registro de operaciones de exportación, los famosos ROE, y cambios en las alícuotas en las retenciones y en los reintegros a las exportaciones. En particular para los productos lácteos se aplicó un sistema de retención fija más otra móvil, en especial sobre la leche en polvo, que ha sido el antecedente, un año y medio antes, de la conflictiva y efímera resolución 125 de las retenciones móviles de marzo del 2008. Entre 2009 y 2015 se superpusieron modificaciones a las retenciones sin rumbo claramente definido, con reducción a los plazos para liquidar divisas por exportaciones agropecuarias, subsidios para tambos, feedlots, frigoríficos y molinos harineros. Se mantuvo la administración de cupos de exportaciones de granos, carnes y lácteos, un régimen de retenciones móviles para biodiesel y controles de cambios. Por otro lado, en 2011 se promulgó la ley 26.737, reglamentada el año siguiente, que limita la compra de tierras a más de 1.000 hectáreas a personas extranjeras. A su vez, en el 2014, el Frente para la Victoria había presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley para recrear la Junta Nacional de Granos. El escenario a fin de 2015 no era auspicioso para el agro, en materias de carnes en particular aún peor. Ya desde el año 2014 Argentina no figuraba más entre los 10 primeros exportadores mundiales de carne y había sido ya superada no solo por Brasil, sino también por Paraguay y por Uruguay. Las retenciones a las exportaciones, además, no funcionaron como un elemento gravitante para la redistribución de la renta, ni tampoco como un relevante recurso tributario. Ustedes ven ahí en el gráfico que en muy pocos años superó el 10% de los ingresos tributarios nacionales, luego del pico excepcional del 16,7% de la hiperinflación del 89, los máximos niveles se observaron en 2003 y 2008. Luego del 12,1% ha ido declinando la importancia de las retenciones sobre la recaudación total, especialmente, están cortados los números, los últimos 3 años son 2014, 15, 16 y 17. Los últimos datos de la AFIP indican que representó en el año 2017 no más del 2,6% de los ingresos tributarios. La experiencia que muestra, además de tener una relevancia fiscal mínima, es que no han tenido efectos positivos sobre la producción, han dado un sesgo antiexportador que ha desalentado inversiones en el agro, en la agroindustria y en la ganadería. Y recién ahora, a partir de diciembre de 2015, que ha comenzado un proceso gradual de cambio con la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo y de maíz y un programa de reducción gradual de las retenciones a la soja. Esperemos
en cierta manera que esto marque el inicio de una nueva etapa, de una nueva época, con el abandono definitivo de políticas y enfoques totalmente errados que han llevado a un sesgo antiexportador que ha perjudicado al agro, que no ha favorecido el ingreso de divisas y que por el otro lado, y si esto de algo sirve, es de esperar que la lectura de la historia permita ver, como lo vimos recién con la exposición de Juan, ver al agro como lo que es, como un motor del crecimiento y del desarrollo, y no como un sector meramente exportador de recursos naturales y que se dedique solamente a obtener rentas. Esa visión un poco folclórica y un poco irreal, a veces informalmente, yo digo, quienes afirman esto pareciera que pensarán que quizá Buenos Aires, Rosario, Córdoba están en el Océano Atlántico y no en la Pampa Húmeda, pero es realmente desconocer la necesidad de no matar, como a veces decimos, la gallina de los huevos de oro. A ningún país, por ejemplo árabe, se le ocurriría matar con retenciones o desalentar con retenciones la producción de petróleo, que es la principal fuente de divisas. Se han cometido muchos errores, esperemos que a partir de 2015 se haya marcado el inicio de una nueva etapa. Vamos a ver si esto en la próxima década lo vamos a poder comprobar. Muchas gracias. Lo invito al doctor Luis Ignacio Arguero para que desarrolle su tema que está contenido en el libro. Conocimiento aplicado a la agroindustria, oportunidades y desafíos para la Argentina. El doctor Luis Ignacio Arguero es doctor en economía, especialista en desarrollo económico regional, profesor universitario, investigador del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador, consultor de gobiernos y organismos internacionales. Luis. No sé si lo necesito, pero lo voy a usar de todas maneras. Buenos días a todos, muchas gracias por escucharme. Voy a hacer esta presentación parado, me dijeron de hablar unos 5 o 10 minutos, va a ser más cerca de 5 que de 10. Quería empezar la presentación con algunos números de los cuales tenemos que partir, que son básicos, que es la producción agrícola argentina. Hace 100 años, quizás ustedes lo han estudiado en el secundario, todo lo hemos leído, ¿no? Argentina era llamado el granero del mundo. Cuando Argentina era el granero del mundo, producía 1/10 de lo que produce hoy en día, ¿no? O sea, la producción agrícola ha crecido mucho en Argentina sobre todo en los últimos 30, 40 años, y esto presenta grandes desafíos, pero también tiene grandes explicaciones que vale la pena explicar por qué, ¿no? Quizás uno, si se para en los últimos años del siglo XIX, esa explicación de Malthus, que decía que la población iba a crecer mucho más que la producción de alimentos y que al final nos íbamos a morir todos porque no íbamos a tener suficientes alimentos, hoy prueba que ser completamente equivocada, ¿no? Se espera que para 2050 haya 9.000 millones de personas en el mundo y haya que alimentar a esas 9.000 millones de personas en el mundo. Es interesante los procesos que se fueron dando en Argentina y en el mundo en las últimas décadas. Uno que me gustaría traerles aquí tiene que ver con un proceso que ya es conocido, que es el de los cambios en los sectores económicos. Tradicionalmente las economías pasan de una economía basada en el sector primario a una economía basada en el sector industrial a una economía basada en los servicios, ¿no? Esto también se puede ver en Argentina y esto presenta un desafío para la agricultura, ¿no? Fijémonos que la agricultura y la ganadería generaban en 1996 232.000 puestos de trabajo directos, ¿no? Y en 2016 empleaban a 336.000 personas. Es mucho, pero si lo comparamos con la cantidad de toneladas que se produjeron, ¿no? Hay una reducción, o sea, es más eficiente, se necesita emplear menos gente para producir más toneladas. Entonces, esto afecta a todos los sectores de la economía y a todas las regiones.
¿Cuál es uno de los factores que aquí traigo para explicar brevemente? Quizás en el libro está mucho más explicados estos temas. Es el de los organismos genéticamente modificados, más llamados como transgénicos. Argentina es un adoptante temprano de los transgénicos, comienza la aprobación en 1996 y comienza rápidamente a usar los transgénicos o los OGM para la producción de soja, maíz y algodón. Argentina es el tercer usuario mundial o productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y Brasil. Y es un desafío porque hoy estamos hablando de que gran parte de la producción se define no solo en el campo, sino también en los laboratorios, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los más importantes jugadores aquí? Y aquí, para primero comenzar a comprender esto, me parecía interesante traerles información sobre empleos en investigación y desarrollo, porque esto es clave para comprender dónde se produce el conocimiento, de conceptos como la economía del conocimiento, ¿no? Que hoy son tan populares y en los que se basa la economía moderna, ¿no? Tantos ejemplos existen al respecto. Sobre la empresa más valiosa del mundo es Apple, ¿no? Creo que vale 700.000 millones de dólares hoy en día, algo así como todo el PBI argentino, un poquito más. Y bueno, ¿por dónde pasa el valor de Apple? ¿Pasa por sus edificios, por su infraestructura o pasa por algo más? ¿Qué es ese algo más? Una parte importante es su capacidad de generar tecnología, ¿no? Y la capacidad de generar tecnología en parte viene de las inversiones que se hagan. Argentina está en un sector relativamente relegado en cuanto a lo que es gastos en investigación y desarrollo y cantidad de compañías de biotecnologías. Sin embargo, creo que hay varios procesos que se han dado últimamente que presentan nuevas oportunidades y desafíos al país. En el sector grande de inversión en transgénicos o en todo lo que sea biotecnología, tenemos a 6 grandes compañías a nivel internacional que facturan unos 50.000 millones de dólares con una inversión en investigación y desarrollo de unos poco más de 5.000 millones de dólares. Fijémonos que tienen el 58% del mercado de venta de semillas y el 71% de agroquímicos, una concentración bastante grande. Argentina, en lo que se refiere a ya la biotecnología y los eventos biotecnológicos aprobados, tiene 43 eventos aprobados. De estos 43 eventos, obviamente hablamos de los tres que hablaba anteriormente, soja, algodón y maíz. Y en el 2015 Argentina aprobó la papa y en el 2017 aprobó el cártamo. Con el cártamo se produce queso. Parece un poco ridículo, pero el cártamo modificado produce una enzima que se llama quimosina, que luego sirve para fermentar y producir queso. Estados Unidos, fíjense, tiene 198, Australia, un país con el que nos gusta siempre compararnos, tiene 131, Nueva Zelanda 105, ¿no? Me gusta la particularidad de que la colza Argentine canola se llama, ¿no? Está aprobada el organismo genéticamente modificado en Nueva Zelanda, por ejemplo, y no en Argentina. Con esto les traigo este dato, que es que los gastos en I+D de Monsanto representan el 45%, casi la mitad del total de los gastos en I+D de toda Argentina, ¿no? Esto nos presenta un gran desafío. Quizás como consecuencia de lo que venían hablando antes Juan Miguel y Héctor, uno de los grandes problemas en Argentina es que no tenemos el sector privado muy desarrollado, ¿no? Yo hice la maestría y el doctorado en Japón. En Japón el 80% de la inversión en investigación y desarrollo, Japón es uno de los países que más alto nivel de investigación y desarrollo tienen. El 80% es realizado por el sector privado y el 20% por el sector público. En Argentina
es al revés, ¿no? Nos faltan empresas que inviertan. El desarrollo del cártamo por bioceres es un buen ejemplo de a lo que se puede hacer, ¿no? Obviamente siempre aquí hablamos de políticas públicas que apoyen. Argentina tiene potencialidad. Tiene potencialidad a pesar de que a veces no sabemos bien hacia dónde queremos ir. Hace ya mucho tiempo que está en discusión una nueva ley de semillas, ¿no? Argentina tiene una ley de semillas que data de hace más de 4 décadas. Vinieron, que la hacemos, que no la hacemos, que la discutimos, no la discutimos. La última ley de semillas del 73, Argentina todavía no había salido campeón del mundo, ¿no? Esperemos que este año la emitan y Argentina salga tercera vez campeón del mundo. Pero en ese contexto, hablando de fútbol, que nos gusta todo, ¿no? Pero pensemos que existía la Unión Soviética, que China era un país agrario, ¿no? Todos los cambios que han pasado en estas 4, no existían los organismos genéticamente modificados, todas las cosas que han pasado en estas 4 décadas y nosotros seguimos con una ley que data, que no está adaptada a lo que son las necesidades actuales. Obviamente hay muchas posturas y muchos intereses detrás de esto, ¿no? Y esto presenta también una oportunidad para adaptarnos, como decía antes Juan Miguel y lo que decía Héctor, a lo que se viene, los grandes desafíos o estos riesgos, como decía Juan, que en realidad son grandes desafíos para la Argentina. Argentina es un fuerte exportador de semillas. Creo que en el 2015-2016 exportó alrededor de 260 millones de dólares en semillas. Esto es más fuerte que la exportación de yerba mate, de pescado procesado, ¿no? Y otros rubros, lo que lo presenta como algo muy, muy importante. Sobre todo es importante a nivel regional con la soja y con la exportación a Estados Unidos y Francia de maíz y girasol, ¿no? Fíjense que Argentina produjo en el año 2017 aproximadamente 1 millón de toneladas de semillas, ¿no? Con esto quería hacer un breve raconto de temas que se van tratando en el libro y que básicamente muestran datos y cuestiones que son importantes para comprender hacia dónde va Argentina en esta economía del conocimiento, ¿no? Porque bueno, es todo un desafío, es pensar en las necesidades futuras, ¿no? Muchas veces nosotros acá se ha hablado del rentismo, de la generación de divisas como cuestiones importantes, y también es importante, creo yo, plantearse cuáles van a ser los desafíos futuros que tenemos en términos de generación de acuerdos comerciales, en términos de desarrollo de productos, ¿no? En Argentina es clave. Yo lidio con muchos extranjeros a los cuales siempre pregunto, ¿han comprado últimamente algún producto latinoamericano o algún producto argentino? No. La respuesta es no. Muy probablemente lo hayan hecho, pero no haya sido con una marca argentina, ¿no? Es un desafío porque si se plantea la Argentina como que producimos 10 veces más de lo que producíamos cuando nos llamaban el granero del mundo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Y dónde tenemos que apuntar los cañones? ¿Dónde se va a generar empleo? Sabemos que la cantidad de peones y gente trabajando en el campo aumenta, sí, pero aumenta mucho más en otros lados, ¿no? Que la producción, las tecnologías aplicadas y todo tienden a incrementar la producción sin que se genere mucho empleo en el campo. ¿Dónde se genera empleo? Y una de las cuestiones importantes aquí pensar es en el desarrollo tecnológico. Fíjense, Argentina invierte aproximadamente el 0,6% del PBI en investigación y desarrollo. En Brasil es el 1,2%, en Corea aproximadamente el 4%. Lo que les marcaba del 80% del sector privado en Japón. ¿Y dónde se investiga? En Argentina. Y el 70% de los investigadores más del 70% están en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Tienen el 83% de las publicaciones científicas. Sigue habiendo una concentración muy grande, a pesar de que la producción argentina cada vez va expandiendo más sus fronteras. Estos son algunos de los temas que presentaba en el libro y que me parece necesario debatirlos
repensarlos y diseñar políticas públicas que generen el desarrollo del sector privado que tanto necesitamos en Argentina. Muchas gracias. Bueno, con esto damos concluido una breve explicación del libro, que también contiene un capítulo interesante. Quiero destacar en este momento que Argentina está volviendo al mundo un tema que es de relevancia e importancia y a quien dedicamos un espacio, que es el tema de las negociaciones internacionales. Hoy Argentina, que había abandonado esos escenarios, está volviendo. Entonces también acá tratamos de, como dije yo al principio, era capacitar y dar herramientas. También dentro de las posibilidades es un tema que no debemos ignorar, el tema de las negociaciones internacionales. Agradecemos en nombre de todos y damos, seguramente doctor, no sé si viene, damos concluida nuestra intervención. Bueno, para cerrar este acto, yo quiero pasar también a unos comentarios. Al final puedo aprovechar esa oportunidad. Quiero tomar los tres interrogantes, las tres reflexiones que hizo Masó, porque me llegaron muy profundamente, me tocaron un poquito en mi amor propio. La primera de ellas es la evaluación social. Él dijo que en estos últimos 70 años ha habido un cambio muy importante en la materia. Considerando que yo nací hace 83, me tocó vivir una parte importante de ese proceso. Y como comencé en la dirigencia agropecuaria siendo muy joven, de alguna manera algún granito de arena o algún empujón le haya podido dar a ese proceso que realmente es de enorme importancia para el sector. Esta misma conferencia con economistas, con esto y aquello, la he vivido muchas veces a lo largo de mi vida, y yo les aseguro que lo que escuché de los economistas es exactamente lo contrario de lo que me tocó escuchar muchísimas otras veces en conferencias de este tipo. Es decir, que realmente el pensamiento intelectual, y esto va sobre todo para los jóvenes, el pensamiento intelectual, las ideas respecto a lo que representa el sector agropecuario, a la importancia del sector agropecuario, al aporte del sector agropecuario para todos los habitantes del país y el aporte del sector agropecuario para la nación en su conjunto es básicamente importante y básicamente trascendente. Respecto de la esperanza, por supuesto que la tengo. No me cabe duda, tengo una enorme esperanza, creo en los productores agropecuarios, creo en los jóvenes que se están sumando todos los días vemos aparecer en el ámbito agropecuario personas más jóvenes. Inclusive esta gente que ahora está comprando empresas y actuando, y que yo, gente muy joven, que están aportando realmente su capacidad de innovación al sector y que le van a dar a esa esperanza que pedía Masó realmente una base y un sustento real. Y agregaría finalmente, respecto de los riesgos, que soy optimista. Es cierto que hay riesgos. Si no hubiera riesgos no seríamos empresarios. Es decir, el empresario es un hombre que asume riesgos. Nosotros somos empresarios y asumimos riesgos. Pero realmente es cierto que China puede llegar a desarrollar mucho con base a tecnología, producir mucho más. También es cierto que la Argentina, en base a tecnología, tiene enormes zonas de su territorio que podría desarrollar y producir mucho más. Que si vamos a tener consumidores, pues no me cabe ninguna duda, 9.000 millones de personas que se anunciaron acá que va a haber que tener, van a tener que comer, y alguien les va a tener que dar de comer. Probablemente no seamos los únicos, probablemente la tecnología, como efectivamente se dice, también otros países se van a unir, hoy se están uniendo. Paraguay, que no era un productor exportador, hoy lo es. Uruguay ha aumentado enormemente sus exportaciones, Bolivia está empezando a producir, es decir, que no vamos a ser los únicos, pero va a haber un lugar
y esperemos que, como en el Campeonato del Mundo, podamos nosotros también ser los mejores. Gracias.